Capítulo 17. Construir una red pequeña. Este es el último capítulo de CCNA 1 y en él vamos a hablar sobre qué dispositivos se emplean para construir redes LAN, redes de área local, redes pequeñas, qué protocolos y qué aplicaciones son los que operan en ese tipo de redes, cómo deben crecer las redes, cómo se pueden ampliar, cómo se verifica la conectividad entre dispositivos, qué comandos se utilizan en los hosts y en el sistema operativo para obtener información sobre los propios dispositivos y sobre su configuración, algunas estrategias y metodologías para resolver problemas y escenarios que se pueden presentar en la resolución de problemas. Bueno, la mayoría de las redes de las empresas son pequeñas, sobre todo las que vamos a gestionar nosotros en el ámbito de nuestro trabajo. Y el diseño de estas redes suele ser simple. Las redes pequeñas, lo normal es que tengan una única conexión WAN, que sería la conexión con el exterior, la conexión con Internet, que normalmente se utiliza líneas DSL o ya más, últimamente, más recientemente, se utiliza con mucha frecuencia la fibra. Y luego para el resto de las conexiones, o bien se utilizan conexiones inalámbricas o bien conexiones Ethernet. Cuando se trata de redes mucho más grandes, ya tienen que ser especialistas en tecnologías de la información los que tienen que encargarse de administrar ese tipo de redes en las que la complejidad es más elevada. Bueno, cuando se pretende diseñar una red, sea cual sea el tamaño de la red, es importante hacer una planificación de cómo va a ser la red y de qué objetivos tiene que cumplir la red. Y en función de los parámetros de salida, de esos datos iniciales, se tienen que analizar cuestiones que tienen que ver con el coste, los presupuestos disponibles, la velocidad y los tipos de puertos e interfaces que vamos a necesitar. Es decir, necesitamos saber a qué velocidad tienen que operar y cuántos puertos necesitamos, por ejemplo, en los switches. Tenemos que analizar también la capacidad de expansión, las posibilidades de que esa red crezca, es decir, si hay que sobredimensionarla o si por el contrario hay que planificarla de manera que pueda crecer. Y después tenemos que analizar cuáles son las características de los servicios y sistemas operativos que van a operar en ella. Es decir, si vamos a utilizar conmutación de capa 3, es decir, a nivel de red, o de capa 2, si vamos a utilizar NAT, porque tengamos solamente IPs, pocas IPs públicas, dónde vamos a utilizar DHCP, cómo vamos a configurar la seguridad, vamos a utilizar calidad de servicio, el QoS, es decir, vamos a utilizar criterios para seleccionar el tráfico, vamos a utilizar voz sobre IP. Todos estos son cuestiones que hay que tener en cuenta en el diseño de las redes. Bueno, una de las primeras etapas consiste en dimensionar la red, es decir, contar cuántos dispositivos vamos a tener y en función de eso comenzar a planificar el esquema de direccionamiento IP, es decir, empezar a organizar las direcciones IP de manera que hay que tener en cuenta, por supuesto, que cada equipo tiene que tener su IP, que tiene que ser única, y que además tiene que haber direcciones IP para todos. Conviene hacer agrupaciones entre dispositivos de usuario final, dispositivos de host, para saber cuántos vamos a tener y qué tipo de conexión van a tener, si van a ser a través de cables, si van a ser a través de Wi-Fi, si van a ser accesos remotos a través de VPN, por ejemplo. Tenemos que contabilizar también los servidores y dispositivos periféricos, servidores de página web, impresoras, cámaras, escáneres, etc. Y contar o planificar cuántos dispositivos intermedios vamos a necesitar, incluidos entre estos los switches y los puntos de acceso inalámbricos. Es decir, tenemos que configurar la parte que nos corresponde de nuestra red, que es la LAN, la red de área local, y organizarla en función de nuestras necesidades. Sabéis que en la planificación de planificación IP tenemos que configurar una serie de tablas. Aquí nos propone esta, en la que lo que han hecho ha sido establecer unos rangos dentro del rango principal de cada red, organizar las direcciones por grupos para que cuando tengamos que hacer control o verificación del sistema, pues sepamos
por el número de dirección IP en qué tipo de equipo es el que estamos analizando. De modo que tengamos una idea clara de la topología que queremos implementar y de cómo está configurada. Son de mucha ayuda los planos de topología en los que se indican las direcciones IP de los dispositivos, pero de manera abreviada. Por ejemplo, en este caso tenemos una red /24, significa que el 192.168.2 es común para todos los equipos, con lo cual una forma ágil y sencilla de poner las direcciones IP es poner solamente la parte del octeto que cambia, el último octeto, el último byte. Bien, este sería por ejemplo, este tendría el 192.168.2.193. Este sería el 9 y así sucesivamente para todos los demás. Vamos a ver qué es la redundancia. Bueno, implementar redundancia significa repetir. Es decir, la idea es que dependiendo de con qué fiabilidad queramos que opere la red, vamos a implementar o no redundancia, que es decir, vamos a poner equipos de sobra para planificar que uno pueda fallar y entonces entre el siguiente. La redundancia ayuda a eliminar, digamos, cuellos de botella también, pero fundamentalmente se hace para eso, para evitar que cuando uno falla entre de manera alternativa a otro. La redundancia se puede plantear a nivel de servidores para que tener la seguridad de que siempre vamos a tener los servicios activos, a nivel de equipos de computación para aumentar el número de posibles caminos, redundancia a nivel de router, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de tener diferentes conexiones a Internet mediante diferentes proveedores para que en el caso de que falle uno se pueda conectar el otro, y redundancia a nivel de enlaces, es decir, a nivel de conexiones, a nivel de caminos para que fluya el tráfico. Bien, en las redes se produce diferente tipo de tráfico y el tráfico originado por diferentes aplicaciones tiene diferentes prioridades. Bien, si nosotros tenemos una red en la que los dispositivos, los switches y los routers, por ejemplo, no admiten la planificación o la organización de diferentes tipos de tráfico, pues no hay nada que hacer. Pero si adquirimos o tenemos que gestionar routers y sobre todo switches que tienen o que implementan la QoS, Quality of Service, calidad de servicio, son entonces equipos que permiten priorizar tráfico. En el caso de que sea así, tenemos que tener en cuenta cuál es la prioridad de cada tipo de tráfico. Entonces, los tráficos de FTP, de intercambio de archivos, son los que menor prioridad tienen. A continuación, por encima de este estarían los de mensajería instantánea, que tienen una prioridad normal, por encima del FTP. Después estaría el tráfico de correo electrónico con una prioridad media y por encima estaría el tráfico de voz y de vídeo en directo de televisión online o de vídeo a través de Internet, que tendría una prioridad alta. En función, bueno, yo no estaría de acuerdo en que en estas dos posiciones yo pondría por encima de SMTP, pondría la mensajería instantánea, puesto que lo que necesitamos es, en este tipo de aplicaciones, que la información, o sea, que el tráfico llegue antes con el fin de que tengamos la sensación los usuarios de que se está produciendo digamos, se está operando, las comunicaciones se están dando en tiempo real. Bueno, un cuestionario para que comprobéis, empecéis a repasar los contenidos y vamos a hablar sobre protocolos y aplicaciones en las redes pequeñas. Bueno, las redes de datos existen para que sean utilizadas por los usuarios que son los que operan con los equipos terminales. En las redes hay dos formas de procesos o programas de software que proporcionan acceso o funcionalidades de red. Son las aplicaciones de red y los servicios de la capa de aplicación. Las aplicaciones de red son programas que implementan, o sea, que producen o que ejecutan o que dan lugar, que ofrecen protocolos de la capa de aplicación y que pueden comunicarse con el resto de las capas inferiores de la pila de protocolos de la red y de alguna forma forman parte de la propia red. Por ejemplo, el protocolo HTTP, el protocolo o los programas DNS, los programas o protocolos de HCP.
Y luego hay otro tipo de programas o de software que son los servicios de capa de aplicación. Son programas que interactúan con la red y preparan los datos para su intercambio, para su transferencia. Sirven para que otras aplicaciones hagan uso de estos servicios sin necesidad de que conozcan en profundidad cómo funciona la red, cómo funciona el hardware y sí que tengan esa parte de diseño más complicada. Aquí tenemos un pantallazo del administrador de tareas de Windows que lo podemos sacar directamente en nuestro equipo. Y mirad, en este caso en mi equipo yo tengo aquí esto que son procesos, son partes de las aplicaciones que se están ejecutando como programas independientes y además están cambiando continuamente. Me indica qué cantidad de CPU, de memoria y del resto de recursos está utilizando cada una de estos. Este, por ejemplo, es el programa que muestra los archivos en PDF. Este es el del navegador, el Dropbox, aplicaciones del sistema. Y luego, por otra parte, tenemos aquí los servicios. Estos servicios son partes del sistema operativo que se encargan de realizar tareas que les mandan las aplicaciones o que son necesarias para las aplicaciones y que las aplicaciones no saben hacer o no pueden hacer porque ya se las ha resuelto el sistema operativo por una cuestión de facilidad, pero también a veces por cuestiones de seguridad. En el ámbito, vamos a hablar ahora de protocolos comunes. En el ámbito de las redes hay un conjunto de aplicaciones, lo que decíamos antes, diseñadas para poner en funcionamiento un protocolo, es decir, aplicaciones cuyo nombre es el del mismo protocolo porque están diseñadas, es un programa, es un conjunto de software que sirve para poner en ejecución ese protocolo, para hacer las indicaciones que ese protocolo ha establecido. Pues estos protocolos / aplicaciones realizan las mismas tareas, sea cual sea el sistema operativo y sea cual sea el equipo. Es decir, funcionan de la misma manera, aunque por debajo operen cada uno de acuerdo con el sistema operativo. Y entre las más habituales tenemos estas de aquí, Telnet y SSH, que no están aquí, y que sirven para la conexión remota desde un equipo hacia otro. Telnet y SSH hacen lo mismo, aunque operen de manera diferente. Ya sabéis que Telnet no es recomendable utilizarlo, SSH sí. Y con SSH lo que hacemos es conectarnos a otro equipo para poder ejecutar comandos de ese otro equipo desde un terminal o desde otro equipo remoto. Luego tendríamos los servicios web que ejecutan protocolos HTTP y HTTPS y están diseñados para interactuar entre los servidores de páginas web y los navegadores, que son los clientes de páginas web. Luego tenemos servicios de correo electrónico, entre estos están el SMTP, POP3 e IMAP, que sirven para que funcione el sistema de envío y recepción de mensajes de correo electrónico. Otra aplicación protocolo es FTP, que es un programa, en realidad son dos programas, el programa del cliente y el programa del servidor, y sirven para el intercambio de archivos, principalmente de archivos de gran tamaño. Se basa en las comunicaciones modo cliente-servidor. La aplicación o servicios DHCP, que gestiona el mecanismo que sirve para que los clientes de una red, los hosts de una red, reciban la configuración IP versión 4, es decir, dirección IP, máscara, puertas de enlace y en algunos casos también las direcciones IP de los servidores de DNS y los servicios de DNS, los programas de DNS que existen diferentes según dónde se esté, según la función que esté realizando cada equipo, que sirve para traducir el nombre del dominio o relacionar el nombre del dominio con su dirección, con la dirección IP. Aquí los tenéis, esto que acabamos de comentar. Bueno, mediante estos protocolos lo que hacen es proporcionar a los equipos un conjunto de herramientas para que puedan interactuar con los datos, intercambiar mensajes, ponerse de acuerdo para que tener claro cuáles son los mensajes que tienen que intercambiar en la sintaxis, para saber qué campos tiene que
ocupar las unidades de datos de ese protocolo o las unidades de datos que se van a intercambiar y operar con la capa inferior, sea cual sea el sistema operativo en el que esté trabajando. Es decir, si estamos en la capa de aplicación, pues en la capa de transporte. Si estamos en la capa de transporte, en la capa de red. Insisto, independientemente del sistema operativo en el que estén operando. De manera que un host con Windows se puede comunicar con una aplicación en un host con Linux. Las aplicaciones tienen que estar diseñadas cada una para ese sistema operativo, pero todo lo que se produce por debajo de la capa de aplicación, capa de transporte, capa de red, opera con los mismos patrones y los mismos parámetros, aunque utilice recursos diferentes, porque Windows ofrecerá unos tipos de recursos y Linux ofrecerá otro tipo de recursos diferentes. Vamos a hablar sobre las aplicaciones de voz y vídeo. Y en relación con esto hay que decir que las redes están preparadas para operar con cualquier tipo de datos. Entonces, lo que han hecho las empresas es aprovechar esa característica para utilizar la red para todo tipo de comunicaciones. El tráfico generado por las aplicaciones tiene diferente prioridad, como hemos visto antes, de manera que cuando hay en la red o se están utilizando aplicaciones que requieren operar en tiempo real, es necesario que la red esté correctamente preparada y que responda adecuadamente. Cuando una red necesita operar con aplicaciones en tiempo real, el administrador tiene que considerar los siguientes aspectos. Primero, la infraestructura tiene que analizar si la red, primero, soporta ese tipo de tráfico, no solo en la parte de cableado, sino también en la parte de equipos equipos intermedios que van a instalarse, los switches y los routers fundamentalmente. Los servidores de estas aplicaciones tienen que saber si dispone de los tipos de servidores para que puedan gestionar y operar en tiempo real. Por ejemplo, cuando se trate de voz sobre IP o cuando se trate de telefonía en tiempo real para la gestión de llamadas telefónicas y otro tipo de aplicaciones en tiempo real. El hecho de que tenga una red, pueda admitir este tipo de tráfico y pueda gestionarlo adecuadamente, implica que los equipos tengan que comprarse, tengan que adquirirse con características de QoS, Quality of Service, calidad de servicio. Con esto acabamos este apartado y vamos al apartado que tiene que ver con el crecimiento de las redes. Bueno, el crecimiento de las redes, como el de cualquier otra cuestión tecnológica, es un proceso natural, puesto que las empresas crecen y si crecen las empresas, porque crece el número de usuarios, pues sus redes tienen que aumentar su tamaño siguiendo ese mismo patrón. Para aumentar el tamaño de una red se requieren varios elementos. Primero, documentación de la red. Es necesario conocer la topología lógica y la topología física de esa red. Tenemos que tener un inventario de todos los dispositivos que componen la red, con las características de cada uno de esos. Tenemos que contar con saber el presupuesto con el que vamos a contar. Tenemos que tener información o análisis del tráfico donde tengamos anotados qué tipo de protocolos, qué aplicaciones y qué servicios operan en esa red con estadísticas del tráfico. Y por último, aunque aquí no lo pone, el siguiente parámetro que necesitamos es el objetivo de crecimiento, es decir, de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar en relación con el tamaño de la red. Para conocer el tráfico de la red y conocer cuáles son las aplicaciones, necesario cuando tenemos que ampliar una red para saber en qué sentido tenemos que hacer esa ampliación, puesto que va a haber que hacer nueva elección de equipos. Es importante conocer el tráfico antes de que se haga la ampliación y el que vamos a tener después. El que vamos a tener después, en principio no lo sabemos, podemos planificarlo, pero el que teníamos antes sí que lo podemos conocer utilizando programas adecuados. Para el análisis del tráfico hay programas como Wireshark, que ya lo conocemos, que proporcionan estadísticas sobre los tipos de tráfico. Aquí tenéis un pantallazo de ese programa donde nos indica el tipo de tráfico, cuántos paquetes, qué cantidad de tamaño, qué cantidad de bytes se envían y demás.
Eh, para determinar los patrones de tráfico es importante seguir un proceso, digamos, estándar, consiste, primero, hay que capturar el tráfico en horas de uso pico, en horas de uso máximo, y obtener una catalogación, una clasificación, una representación de los diferentes tipos de tráfico. Hay que capturar el tráfico también en diferentes segmentos de red y en diferentes dispositivos, porque no todos los segmentos de red, no todos los cables van a llevar el mismo tipo de tráfico, para entender. Y la información que se haya recopilado con el analizador de protocolos hay que evaluarla tranquilamente, hay que ver de dónde parte el tráfico, cuál es su origen y cuál es su destino, y qué cantidad de tráfico va y qué cantidad de tráfico tenemos. Y cuando tengamos todos esos datos recopilados, podremos empezar a planificar, podemos empezar a ver qué necesidades de equipos vamos a tener para esa ampliación de la red. Para conocer también esas estadísticas, un dato importante es conocer cómo utiliza la red los empleados en sus puestos de trabajo. Muchos sistemas operativos proporcionan herramientas integradas para mostrar dicha información sobre el uso de la red. Las herramientas dependen de cada sistema operativo y permiten hacer una foto, una instantánea, de la versión del sistema operativo, qué cantidad de utilización de la CPU, de la RAM, de las diferentes unidades. Es decir, lo que hemos visto antes en relación en el administrador de tareas de Windows, pero en relación con la red, porque el administrador de tareas lo que nos proporciona es sobre el conjunto del sistema operativo. Pero en relación con la red podemos ver más detalles si hacemos botón derecho en el icono de la red, abrimos configuración de la red y aquí buscamos en estado uso de datos. Entonces buscamos la tarjeta sobre la que queremos hacer el análisis, damos aquí y nos aparecerá qué aplicación ha utilizado, qué cantidad de tráfico ha utilizado cada aplicación de las que están corriendo en mi ordenador. Aquí lo tenéis. El que más ha utilizado, lógicamente, es el navegador, que en mi caso es el Brave. El sistema también utiliza bastante. Dropbox, Firefox, Chrome, en fin, aquí están todos para saber el tipo de tráfico. Si hubiésemos utilizado programas de vídeo, pues aquí aparecerían, o programas de transferencia de archivos de FTP también. En fin, aquí lo podemos encontrar toda esa información. Aquí tenéis un pantallazo parecido a ese. Bueno, el otro cuestionario, vamos a las aplicaciones, los sistemas para comprobar la conectividad. Bueno, una forma eficaz y rápida de comprobar la conectividad es utilizar el comando ping. El comando ping lo que hace es enviar un mensaje de ICMP, es un tipo de mensajes, es una aplicación digamos, que se utiliza para intercambiar mensajes entre los hosts. Los mensajes ICMP son de diferente tipo, entonces la idea es que el equipo pregunta y el equipo origen pregunta y el equipo destinatario responde. Y en esa ida y vuelta, nos permite verificar que la comunicación se ha producido. Es decir, si hacemos un ping y el resultado es correcto, sabremos que todo el recorrido desde el origen hasta el destino, pues está libre y a disposición de su uso dentro de la red. Aquí tenemos en esta pantalla cómo desde el PC se hace ping a una dirección IP y la respuesta, en el caso de los sistemas operativos iOS y Windows, se realiza 4 intentos y de cada uno de esos intentos nos proporciona unas estadísticas de cómo ha ido ese intercambio de mensajes básicos, especialmente en cuanto al tiempo que ha transcurrido en esa operación. Cuando esa operación se hace desde los routers o los switches de Cisco, principalmente son los routers, los switches se hace poco, pero también se puede hacer. La respuesta pueden ser símbolos de admiración. Bueno, he dicho antes que eran 4, no, en el caso en el iOS Cisco hace 5 envíos.
Vale, pues si aparece el signo de admiración, significa que por cada uno de esos símbolos de admiración, significa que un intento ha ido correcto. En este caso, los 5 han funcionado correctamente. Si aparece un punto, en ese caso significa que el proceso no ha finalizado. Si aparece el punto mientras se está realizando. Si el punto cambia de admiración, es que todo ha ido bien, pero si se mantiene el punto es porque se ha excedido el tiempo de espera. Es decir, el que ha enviado la consulta ha esperado un tiempo establecido y si transcurrido ese tiempo no ha funcionado, pues directamente mantiene el punto. Y puede aparecer también una U. En el caso de que aparezca la U, lo que significa, una U mayúscula, lo que significa es que el ping no se ha podido intentar, el envío no se ha podido realizar porque no se ha conocido la localización del host. Eso se produce cuando hay dificultades o el equipo del que estamos haciendo el ping tiene dificultades para que de enrutamiento, no conoce la ruta, no conoce el camino por el que tiene que enviar esa pregunta. El comando ping tiene una variante que es el ping extendido. El ping extendido en el iOS, en el sistema operativo de Cisco, se pone en marcha escribiendo ping sin ningún argumento. Y después aparece un diálogo el que nos va preguntando diferentes tipos de datos sobre cómo queremos hacer ese ping. Esto es interesante en los routers porque podemos establecer desde qué interfaz tomamos como origen. Sabéis que los routers pueden tener interfaces de diferentes redes. Entonces, cuando hacemos ping, con el ping extendido podemos seleccionar desde qué interfaz queremos hacer el ping hacia qué destino. Bueno, aquí tenemos los datos, los parámetros que podemos cambiar en el ping extendido y que únicamente conviene conocer pues, a modo de curiosidad, ¿no? Porque nosotros no lo vamos a utilizar. El otro comando para conectar, para comprobar la conectividad es tracerroute, que es el nombre del comando, aunque el comando es tracert. El comando tracert es como es como un pin múltiple y la idea es si desde este equipo, vamos a verlo ampliar, si desde este equipo hago un tracerroute hacia este otro equipo, al 10.1.1.10, el mecanismo de operar detrás CRT es el siguiente. Primero contacta con el primer salto y si éste le responde correctamente, muestra información de este recorrido. Después contacta con el siguiente. Es decir, TraceRT lo que hace es primero es establecer la ruta y después a lo largo de toda esa ruta va preguntando sucesivamente a los diferentes enrutadores. Primero a R1, luego a R2, luego a R3, así hasta llegar a su destino. De manera que lo que nos muestra son los diferentes saltos y lo que ha ocurrido al preguntar por ese salto. En este caso no ha funcionado. En este caso sí ha funcionado. Sí que ha dado respuesta. No ha alcanzado su destino. Mira, vamos a ver si lo podemos hacer aquí en TraceRT. Si hago TraceRT al servidor de Cisco, primero me responde mi router y una vez que sale de mi casa ya empezará a responder los distintos equipos que haya en medio de entre mi casa y el servidor de Cisco. Fijaros que la dirección la dirección IP de este servidor se ha obtenido mediante el proceso de DNS, es decir, ya conocemos cuál es, y yo creo que no va a funcionar. Vamos a esperar un poco. Vale, en principio de momento van 7 saltos, 8. El máximo de saltos que toleraría este mecanismo son 30. Fijaros que ya aparecen IPs hasta aquí.
Todos estos son equipos de Telefónica y ha hecho la traza completa y ha producido un total de 9 saltos. A modo de curiosidad, hay aplicaciones gráficas para mostrar el recorrido que hace un ping cuando lo hacemos desde nuestro equipo hasta un equipo remoto. La verdad es que si no conocemos la red, el traceroute tampoco tiene mucho sentido, salvo el de la curiosidad, puesto que va a pasar por redes ajenas a nosotros. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de traceroute. El traceroute, también existe el traceroute extendido, que en el caso del PC no se puede dar, igual que ocurre con el PIN. Si queremos ver ayudas sobre las diferentes opciones que se pueden aplicar tanto al PIN como al traceroute, en el caso del sistema operativo, lo que tenemos que hacer es consultar la ayuda y ver cuáles son los parámetros que podemos utilizar para configurar más específicamente nuestro PIN, o en este caso nuestro traceroute. Y en el caso del iOS de Cisco, pues igual el traceroute extendido permite hacer una programación más específica, más detallada de cómo queremos realizar ese traceroute. Y aquí sí que es interesante, más incluso que en el caso del PIN, tomar como origen una interfaz de red que nosotros queramos, la que nosotros queramos. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la línea de base de red. Vale, hablar de la línea de base de red es referirnos a un conjunto de datos que definen el funcionamiento de la propia red. Es una caracterización de la red, es un resumen de sus características que se realiza en los primeros momentos de funcionamiento de la red, es decir, cuando se inaugura, cuando empieza a funcionar. Tomamos una serie de datos sobre cómo funciona la red y eso sirve de base para ir conociendo su evolución. La idea es que esas pruebas se van realizando periódicamente y se va viendo cuál es la evolución del tráfico. Entonces hay que hacer la misma toma de datos, comparar con la situación anterior periódicamente e ir analizando qué va ocurriendo, cómo va evolucionando la red. Por ejemplo, si inicialmente se hizo un ping desde un equipo a otro, en este caso al 10.1.1.10, y las estadísticas dieron un resultado concreto, vale, pues si más adelante se vuelve a hacer ese ping y sucede que el tiempo del recorrido de esos paquetes es mucho mayor, pues habrá que analizar qué está ocurriendo. Es decir, habremos visto que la línea de base inicial de la red ya no se mantiene, puesto que antes, en sus orígenes, la respuesta era mucho más rápida que la que tiene ahora. Esto nos proporcionará argumentos para entrar a analizar el tráfico de esos segmentos o de ese recorrido, a analizar las topologías física y lógica de ese trayecto, de ese segmento de red, para ver qué ocurre y en la medida de lo posible poner solución y mejorar estos parámetros. Bueno, hay una práctica de laboratorio para comprobar, para hacer pruebas con el comando ping y con el comando traceroute sobre la latencia de la red. La latencia de la red nos indica el tiempo que tarda desde que sale un envío hasta que el envío es recibido completo en su destino. Entonces, comprobar entre un origen y un destino es muy complicado porque habría que tener relojes sincronizados y demás, pero sí se pueden hacer comprobaciones de un envío que hace un equipo que va y vuelve, con lo cual tendremos el tiempo que se produzca desde que sale hasta que es recibido en su integridad ese rebote, nos indicará, dividido entre dos, será la latencia de la red, que es lo que tarda un envío desde que sale de su origen hasta que alcanza su destino final y llega íntegramente a ese destino final. Bueno, vamos a ver ahora comandos de host y del sistema operativo iOS. Primero vamos a ver cómo se configura la red en Windows 10. Yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. El procedimiento para cambiar los parámetros de la red sería en el botón, el icono de red, abrimos la configuración de red
igual que antes. Aquí nos vamos a la interface que estemos utilizando. En mi caso yo estoy utilizando la Wi-Fi. Y aquí puedo ir a cambiar las opciones del adaptador. Hay otros caminos, pero yo prefiero utilizar este. Aquí elijo la tarjeta que quiera configurar. En este caso sería esta, la tarjeta de la red Wi-Fi. Doy botón derecho, propiedades. Y aquí es donde yo configuro el protocolo de Internet ICMP, IP versión 4. Voy a propiedades. Yo lo tengo configurado en obtener la dirección automáticamente. Es decir, la tengo configurado por DHCP y tengo configurado también que el mismo servidor de DHCP me proporcione las direcciones del servidor de DNS. Si luego quiero conocer la configuración, bueno, lo vamos a ver ahora. El comando que me proporciona información sobre mi configuración de red, a ver si puedo, un momento. Vale, lo que quería era cambiar el tamaño de la fuente para que se pueda ver un poquito mejor la información. Vale, si yo pongo el comando ipconfig, me muestra una información sobre todas las interfaces de red que yo tengo, incluidas también las interfaces virtuales creadas por el sistema operativo. Entonces yo tengo en mi ordenador un adaptador de Ethernet que está desconectado, la conexión de área local que está desconectada, la conexión de área local 2 que está desconectada, un adaptador para telefonía móvil que también está desconectado. Y aquí, cuando me aparece una conectada, voy a tener la información sobre la IP que me han adjudicado el sistema, la .76, la máscara y la puerta de enlace, la dirección IP de la puerta de enlace. Si yo quiero tener más datos, entonces tengo que ejecutar el comando ipconfig/all. Y entonces me da una información mucho más detallada. Realmente solamente la que más me interesa es la del adaptador que está funcionando, que sería esta de aquí. Entonces, parámetros que me ofrece. Dirección física o dirección MAC. Que tengo DHCP habilitado. Que tengo la IP que me ha adjudicado, la máscara, cuándo me la ha concedido y cuándo expira. Cuál es la puerta de enlace y cuál es el servidor de DHCP que tengo, que es el mismo equipo, y cuáles son los servidores de DNS, que en mi caso son los dos servidores de Telefónica. Esa sería, digamos, la información más completa sobre la configuración de red que puedo obtener en el caso de Windows 10 mediante los comandos. En el caso de Linux, este comando es ifconfig. Voy a quitar todo esto. En Linux el comando es aquí no lo pone. Bueno, estos son los mismos pantallazos que yo os he mostrado. No, esto lo vamos a ver ahora. Bueno, a ver, el comando ifconfig tiene varias opciones, tiene múltiples opciones. Si queremos verlas, pues ponemos ipconfig/interrogación y nos muestra todas las opciones que tenemos disponibles. Entonces, hay aquí algunas interesantes que sirven para reiniciar los dispositivos o para renovar la concesión. Bueno, aquí tenéis y algunos ejemplos de uso. Las que nos muestran los apuntes son esta de aquí. Bueno, decía que dos opciones que se pueden utilizar del comando ipconfig son release y renew. Vamos a probarlas aquí en mi equipo. Vamos a utilizar la primera de ellas, es ipconfig. Vale, fijaros que lo que ha hecho es quitarme la dirección IP y por tanto dejar inactiva mi tarjeta de red. ¿Vale? Vamos a decirle que renueve la dirección IP. Bueno, como está desconectada, le ha vuelto a dar la dirección IP. Voy a probar ahora el comando renew, a ver qué hace. Bueno, me dice que no me hace caso. Vale, cosas de Windows. El comando release lo que hace es quitarle la dirección IP, borrársela, con lo cual pasado un tiempo Windows volverá a la interfaz a través de Windows utilizará el protocolo de DHCP
para pedir una nueva dirección IP y se volverá a configurar para seguir operando. Hay otro comando como no otro comando, otra opción que es el display DNS. Vamos a probarlo. Lo que hace es mostrarme una lista de todas las direcciones que ha obtenido mi equipo. Aquí empieza, aquí es donde he ejecutado el comando y aquí es donde me da una serie de direcciones de sitios a los que yo he accedido y de los cuales he necesitado consultar a través del DNS su dirección IP y que ya la tengo almacenada para no tener que volver a pedirla cuando mi equipo tenga que volver a conectarse a esos sitios. Son sitios que he visitado y que aquí tenemos el Brave, el del navegador y algunos más que hemos visto por ahí, el de Amazon. Bueno, y algunos otros. Todos estos son los que están almacenados en la caché de direcciones de mi ordenador. Bueno, en el caso de los sistemas operativos Linux hay para los entornos gráficos unas aplicaciones similares a las de Windows, donde nos permite ver cuál es la configuración completa de IP, y el comando es, como decía antes, ifconfig, no es ipconfig. Tiene opciones similares y aunque Linux gestiona de manera diferente las tarjetas de red, pues en cuanto a los principios y la idea de funcionamiento son similares. En los sistemas operativos de Mac, pues igual, hay un apartado de red donde me muestra toda la información que tiene que ver con la red y entre ellas los parámetros de configuración IP. Esta sería la pantalla del Mac. Y en modo comandos, también como Mac está basado en Linux, pues el comando es ifconfig. Y cuando hay que hacer referencia a las interfaces de red hay que utilizar, igual que en Linux, el nombre que le pone el sistema operativo a la interfaz de red. Bueno, vamos a ver ahora el comando ARP. Existe un comando, un protocolo y una tabla que se llaman ambas ARP. Entonces, el comando ARP sirve con la opción -A, sirve para que se pueda conocer. Vamos a probar aquí. ARP-A para que me muestre una lista de la tabla ARP. La tabla ARP de mi equipo contiene un conjunto de direcciones IP y la dirección MAC asociada, para que cuando mi equipo tenga que hacer envíos en el nivel de enlace pueda construir las tramas sin ninguna dificultad. En realidad, los únicos equipos con los que se comunica el mío es la puerta de enlace, el router, un servidor que tengo, una impresora y la dirección IP de broadcast. Todas estas son algunas direcciones de multicast que están asociadas con la dirección multicast con la dirección MAC de multicast también. Esa sería la tabla ARP que, como habéis visto, la he obtenido mediante el comando ARP-A. Vale, pues hay también un protocolo que es el protocolo ARP que se encarga de construir esa tabla al margen del usuario. Es decir, los equipos se comunican el nivel de la capa de red mediante mensajes que envía el protocolo ARP, que son similares a los comandos, para preguntar quién tiene qué dirección, a quién corresponde cada dirección IP en función de la dirección MAC. O mejor dicho, qué MAC tiene cada una de las direcciones IP con las que yo o mi host en el entorno de mi red se quiere comunicar. Todo eso sería lo que tiene que ver con ARP. Y vamos a ver ahora un repaso de comandos source del sistema operativo de Cisco que se usan con frecuencia. Bueno, ya los hemos visto en otras ocasiones. Por eso es un repaso. El comando source running config lo que hace es mostrar el archivo de configuración que se está ejecutando ahora mismo.
El show startup config, que no está aquí, sería el comando para ver cuál sería la configuración con la que arranca mi dispositivo. Otro interesante sería el show interface, que lo que hace es verificar el estado de la interfaz y mostrar los mensajes de error que pudieran aparecer. Show IP interface lo que hace es mostrar la información de la capa de red de la interfaz, lo que tiene que ver con dirección IP y demás. Show ORP sirve para mostrar lo que hemos visto antes, pero en el caso del sistema operativo de Cisco, es decir, sería el equivalente al comando ARP-A de Windows, de los sistemas operativos de Microsoft. El comando show IP route, que sirve para que nos muestre las rutas que están en funcionamiento en un router, los caminos hacia las diferentes redes. Show protocols, que muestra qué protocolos están activos y funcionando en un router. Esto es interesante cuando tenemos protocolos de enrutamiento operativos. Y show version, que sirve para conocer aspectos que tienen que ver con la versión del sistema operativo y que implica cuestiones que tienen que ver con las licencias de los sistemas operativos Cisco. Bueno, aquí tenemos, por aquí podéis ver pantallas de ejemplo de cada uno de estos comandos que ya hemos visto en otras ocasiones y que además podéis ir viendo vosotros cuando hagáis el repaso de estos apuntes. Vamos ahora con el protocolo CDP, que es un protocolo propio de Cisco, que ofrece la posibilidad de conocer la configuración de los equipos vecinos y que lo que hace es mostrar información sobre los equipos conectados y que estén en los que esté también ejecutándose este protocolo. La información que muestra sobre que se recopila y que en cada host almacena de los vecinos de los equipos que están conectados en el mismo segmento de red es la identificación o el nombre del dispositivo, las direcciones IP del dispositivo, direcciones de capa de red, identificaciones de los puertos activos de capa 2, de los puertos activos en los equipos, capacidades de gestión, es decir, saber en el caso de los switches si son switches de capa 2 o de capa 3. A ver, estos de switches de capa 2 y de capa 3 puede dar lugar a confusiones. Un switch es, por definición, un dispositivo de capa 2, que lo que hace es conmutar en el nivel de la capa de enlace. ¿Por qué hay switches de capa 3? Vale, pues un switch es de capa 3 cuando hace gestiones y operaciones que tienen que ver con la capa 3. Por ejemplo, cuando le ponemos a la VLAN 1 de un switch una dirección IP, eso es una configuración de capa 3. Entonces, es verdad que se la ponemos a una interfaz virtual, vale, pero se la estamos poniendo a una interfaz virtual de un dispositivo de capa 2. Por eso se habla en los switches de funciones de capa 2, que tienen que ver con la conmutación, o funciones de capa 3, que tienen que ver con las comunicaciones a nivel IP. Pues, y visto eso, también otro dato que recopila es el sistema operativo que está corriendo en cada uno de los vecinos. El comando show cdp neighbor lo que hace es mostrarnos información sobre los vecinos que están conectados. Y show cdp neighbor de tal, pues lo que hace es mostrar una información más detallada sobre estos dispositivos. El propio Cisco reconoce que es el protocolo CDP es un protocolo que puede generar problemas de seguridad en determinados entornos, puesto que cualquier dispositivo que esté implementando este protocolo responde a un mensaje de petición de información diciéndole toda la información sobre su configuración, con lo cual es un protocolo no seguro. Cisco lo que dice es que lo que hay que hacer es desactivar ese protocolo en aquellas interfaces que están conectadas o bien al exterior o bien a equipos que no vayan a funcionar con este protocolo. Y dice que hay dos opciones. Una es deshabilitar este protocolo con el comando, creo que está por aquí, no cdp run, así lo apagamos, y si no queremos apagarlo, podemos en la interfaz, en la configuración de la interfaz, poner no cdp enable, para que esa interfaz, es decir, las redes que estén conectadas a esa interfaz, por ese camino no salga ni entre, se ignoren los mensajes CDP. Bueno, mi recomendación es
esta, desconectar el protocolo CDP. Bueno, también a modo de repaso, el comando show IP interface brief es interesante, muy utilizado. Es una forma abreviada, digamos, muestra menos información que el comando show IP interface, pero la que nos muestra suele ser suficientemente relevante como para que nos sirva. Lo que hace es mostrar un resumen del estado de las interfaces con las direcciones IP en el caso de que las tuviesen. Bueno, continuamos. Aquí hay un vídeo explicativo sobre el comando show version. En el comando show version lo que hace es mostrar la versión del sistema operativo de Cisco que se está ejecutando en el equipo y pues esto es bastante complejo, porque Cisco tiene establecido unos mecanismos de licencias y de capacidades de los sistemas operativos bastante amplios. Después tenemos una actividad con Packet Tracer también para comprobar el funcionamiento del comando show, y vamos a pasar al siguiente apartado de metodologías para la resolución de problemas. Bueno, cuando tengamos una situación problemática en una red, tenemos que realizar estos 6 pasos. El primero, identificar el problema con precisión, describir el problema que tenemos con la máxima precisión posible. Una vez que tengamos acotado el problema, tenemos que buscar o teorizar sobre cuáles son las causas y los orígenes de ese problema. Una vez que hayamos hecho estos 2 pasos, el siguiente es verificar que nuestra teoría es correcta. Es decir, vamos a empezar a realizar las pruebas para comprobar cuál es el origen del problema, a qué se debe. Vamos a asegurarnos de que los 2 pasos que hemos dado con anterioridad van en la línea correcta. Y una vez que, digamos, todo esto sirve para describir, aquí en realidad, para describir con detalle el problema y aportar todos los datos necesarios sobre el origen, fuentes, causas y consecuencias de ese problema. Y a partir de ahí comenzaría el procedimiento de solución. Primero establecemos un plan para comenzar a resolverlo. Una vez que hayamos puesto en marcha el plan, verificamos que el proceso está en vías de solución y además vamos interviniendo o imponiendo medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. Y por último, lo registramos todo, lo documentamos todo. Mire, dejamos copia de todo lo que hemos realizado, todos los pasos que hemos realizado, incluso de aquellos que no han tenido éxito, para que en el futuro esto nos sirva para tardar menos tiempo y para resolver más problemas. Esto de solucionar o escalar es simplemente un comentario para aclarar que nosotros tenemos que actuar en el ámbito de nuestras capacidades, hasta donde podemos y no más allá. Tenemos que tener claro hasta dónde podemos llegar, y cuando hayamos alcanzado nuestro límite, Cisco se refiere a escalar, es trasladar el problema a nuestro inmediato superior. No hay que trasladarle todos los problemas, pero tampoco tenemos que plantear todas las soluciones, sino que tenemos que saber operar dentro de nuestro ámbito de intervención, de nuestro ámbito de intervención técnico. Vamos a ver el comando debug, comando depuración. El comando de LIOS debug permite al administrador mostrar el proceso del sistema operativo, el protocolo, el mecanismo y los mensajes de eventos en tiempo real para que los pueda analizar. Es decir, con el comando debug lo que le vamos a decir es que todo lo que estés haciendo, comunícalo, infórmame de todo lo que estás haciendo. Los comandos debug se introducen en el modo de ejecución privilegiado y se deben utilizar para resolver problemas específicos. Hay que utilizarlo con mucho cuidado porque son muchas las operaciones que se hacen. Entonces, activar el debug significa que de todo lo que el router haga me va a mostrar un mensaje. Entonces, si pongo un debug genérico para que me hable o que me dé detalles de todo, me va a mandar tantos mensajes que va a ser imposible de procesar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero, utilizar debug de forma acotada, es decir, utilizar debug para
para que me informe solo de una parte de las tareas que realice. Las demás las sigue realizando sin decirme nada. Para eso hay que hacer aplicaciones, poner debug con variaciones, con modificadores que se refieren a qué datos quiero tener. Bueno, esta parte de aquí está mal traducida, porque, o sea, la han traducido sin deber de traducirla. La forma de activar el comando es el comando debug y el modificador correspondiente a lo que queramos analizar, y el comando para quitarlo es no delante de debug, no sin, como pone aquí, sino que sería no debug. También se puede utilizar un debug, que sería el equivalente a no debug. Y esto es a lo que me refería. Bueno, desdepurar todo, esto no, esto está mal. Sería debug all. Esto sería depura todo, y lo que haría es informarme de todo lo que está ocurriendo. Esto no debe utilizarse porque puede colapsarse la terminal e impedirnos que podamos introducir ningún tipo de comando, porque no nos deje, va a estar continuamente mostrándonos información. Vale, lo del monitor de terminal de comandos, este apartado lo que nos dice es que los mensajes del comando debug y algunos otros mensajes que produce el sistema operativo como salida, es decir, mensajes que nos envía al operario, no se muestran cuando se trata de conexiones remotas, es decir, cuando estamos conectados por Telnet o por SSH. Y se debe a que el sistema impide que los mensajes de registro se envíen a través de las líneas VTI, que son las que afectan o las que utilizamos cuando nos conectamos por Telnet o por SSH. Bien, pues para que esos mensajes sí que se produzcan, tenemos que utilizar el comando terminal monitor. Con esto lo que le estamos diciendo es, oye, los mensajes de depuración sí, envíamelos también a través de la terminal. Digamos que hay diferencia entre cuando me conecto por consola directamente, en el cual aparecen todos los mensajes, o cuando me conecto a través del terminal, en el que el número de mensajes que me envía es menor, supongo que por una cuestión de seguridad. El caso es que con el comando terminal monitor hacemos que esos comandos también lleguen en el caso de que nuestra conexión sea remota, por Telnet o por SSH. Bueno, viene ahora el cuestionario sobre este apartado y vamos a ver este apartado de escenario de resolución de problemas. Para este apartado es un poquito cajón desastre. A ver, aquí Cisco nos dice que pueden existir problemas cuando entre dos interfaces tengamos una conexión en la que una interface se haya configurado en un modo y otra se haya configurado en otro modo. Half duplex significa que o se envía o se recibe. Full duplex significa que se envían y se recibe simultáneamente. Bueno, para que esto funcione, ambas interfaces tienen que estar configuradas en el mismo modo. Pero desde hace mucho tiempo existe un protocolo de autoconfiguración que está implementado en la mayor parte de las interfaces, que hace que ese mecanismo opere y que por tanto se pongan de acuerdo en el tipo de comunicación. Problemas de asignación de las direcciones IP de los dispositivos. Vale, el problema más frecuente que se suele producir es el de que nos equivocamos al teclear la dirección IP. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando haya problemas, lo primero es verificar las direcciones IP, pero además tenemos que verificarlos con mucho cuidado, porque a veces nosotros leemos lo que queremos encontrar y no realmente lo que hay escrito. Os pasará seguramente en alguna ocasión que escribáis 129.168.10.1 y incluso repasándolo estéis viendo 192. Vale, pues hay que tener un poquito de cuidado para evitar ese tipo de errores. Otro problema frecuente. Bueno, a veces en los sistemas operativos, cuando hacemos ipconfig, encontramos una dirección IP de este rango, 169.254.0.0. Vale, si tenemos una dirección de ese rango, no tenemos dirección IP. ¿De acuerdo? Se trata de un rango de direcciones privadas automáticas que solo funciona o que solo utiliza Windows y que no son direcciones de operación normal. Digamos, es una dirección es un rango de direcciones que utiliza el propio sistema operativo para que cuestiones que tienen que ver
con la red dentro del propio sistema operativo funcionen, pero no para comunicarse con el exterior. ¿Vale? Si tenemos una dirección de este rango, lo más probable es que tenemos configurada nuestra interfaz en modo DHCP y no ha encontrado un servidor de DHCP, o el servidor que ha encontrado no se la ha dado, con lo cual esa dirección IP no es válida. Y no es que no vayamos a tener internet, es que no tenemos conectividad, porque ese rango únicamente sirve para operaciones del propio sistema operativo. El problema de la puerta de enlace, el problema de la configuración de la puerta de enlace. A ver, si nosotros hacemos la configuración IP de un host y ponemos una dirección de puerta de enlace incorrecta, nuestro equipo va a tener operatividad en la red, es decir, va a tener conectividad con todos los equipos de la red, incluso con la puerta, con el router, pero no va a tener comunicación con el exterior. La puerta de enlace, ya lo hemos insistido mucho en esto, es una dirección IP de nuestra misma red que está asociada con una interface que está en un equipo que nos pone en comunicación con otras redes, siendo esas otras redes todas las que están en Internet, es decir, todo el exterior. Bueno, pues en el caso de los routers, el gateway por defecto no se llama así, sino que se llama ruta de último recurso, y bueno, nosotros no corresponde al ámbito de este CCNA, pero es algo así como que en un router, cuando yo he configurado todas las rutas, todos los caminos hacia todas las redes conocidas, luego se comunica o se informa o se le dice al router que cualquier otro paquete que llegue con cualquier otro destino se envíe por una interfaz concreta. Y a esa interfaz se le llama camino o interfaz del último recurso, dirección del último recurso, que es el equivalente a la puerta de enlace. Es, oye, todo lo que nos pertenece a redes conocidas, envíalo por aquí. Vamos a ver los problemas de DNS pueden originar dificultades de acceso a Internet, aunque son muy poco frecuentes, salvo que nos equivoquemos, como hemos dicho antes, a la hora de teclear. Porque si un servidor de DNS no funciona el primario, va a estar el secundario. Tenemos dos configurados. Y que se caiga un servidor de DNS es una cosa bastante poco probable. Lo recomendable es utilizar los servidores de DNS o bien de nuestra institución o bien de nuestro proveedor de Internet. Pero también es verdad que hay otros servidores de DNS que proporcionan otras compañías. En el caso de Cisco nos dice que proporciona estas. En el caso de Google tenemos el 8.8.8.8 para IPv4 y este otro para IPv6. Es decir, los servidores de DNS tenemos múltiple oferta y podemos elegir el que queramos. Lo normal es que no fallen, y en el caso de que fallase, se produjese un fallo de mala configuración por nuestra parte, es que hemos puesto la dirección IP mal, por ejemplo, lo podemos comprobar con el comando ipconfig en la opción all ALL. Ya sabéis que nos aparecía la información sobre los DNS que teníamos conectados. Aquí los tenemos. Y en el caso de que no tengamos conectividad con Internet para saber si el problema es del DNS, la solución sería probar a obtener una dirección IP conocida de un servidor conocido y escribirla en la barra de direcciones URL de nuestro navegador. Si tenemos conectividad en Internet con los números IP, el problema estará en los DNS. Prácticamente esa sería una solución automática. Es decir, si no tenemos conectividad con Internet con el formato utilizando nombres de dominio, pero sí utilizando IPs, el problema lo tenemos en mala configuración de nuestro servidor DNS. El comando nslookup, ya sabéis que sirve, es un comando que funciona en modo interactivo y sirve para obtener direcciones IP, siempre y cuando los servidores DNS que tenemos configurados sean correctos. Tenemos ahora un laboratorio, una práctica donde nos propone la solución de problemas de conectividad y otra de Packet Tracer. Y con esto terminamos este capítulo y
hay aquí unos laboratorios y unas prácticas que os propone y que es interesante que las hagáis, puesto que en este capítulo, que ha sido un poco cajón desastre, pues lo que hemos visto ha sido una especie de repaso de cosas que hemos visto a lo largo del curso y de algunas curiosidades. Con esto se acaba todo. Ha salido un capítulo un poco más largo de lo que yo esperaba, pero bueno, espero que os sirva, como los anteriores.